A este levantó Dios al tercer día, a Cristo, ¿verdad? E hizo que se manifestase o se dejase ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios se había ordenado de antemano para, o sea, nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a tratar de... Teníamos, hermano, en vista que hay una promulgación evangélica que se viene dando desde los días de la eternidad pasada. O sea, el evangelio que fue preanunciado por profetas, por ángeles, por todos los enviados de Dios antes de que Cristo viniera. Aquello que dice Hebreos 1, que fue predicado por profetas y ángeles a nuestros padres en el pasado, a los padres dice, pero ahora ha sido hecho todo eso por el Hijo, fue presentado por el Hijo. Y entonces quiere decir que el evangelio del Hijo, cuando lo trajo el Señor, eso ya lo vimos, cuando lo trajo el Señor, lo dio verbalmente de sus propios labios. Entonces Él traía una revelación preanunciada. O sea, aquel es el evangelio del Padre, anunciado de muchas maneras y en distintas épocas. Pero este es el evangelio que empezó a ser comunicado por el Señor, Él personalmente. Por eso tuvo que tomar cuerpo y tuvo que venir a ser el que promoviera ese evangelio revelado del Padre. El Padre se lo dio, el Padre le dijo que lo trajera, lo trajo, lo enseñó, pero solo empezó a enseñarlo. Así lo dice Hebreos, se recuerda que lo vimos. Entonces Él empezó a darlo, pero luego que Él ascendió, se quedaron otros dando el evangelio, a los que Él comisionó. Ahora lo muy curioso, lo tremendamente curioso, es que Él comisionó gente que fuera que fueran testigos de lo que Él había recibido. O sea que Él les tuvo que haber enseñado el comienzo del evangelio. ¿Por qué no todo? Porque no lo podían llevar en ese momento todo. Por eso lo tuvo que estar enseñando y enseñando 3 años, preparándose 30 años, enseñándolo 3 años. Y entonces una vez enseñado, se fue. Pero note usted una cosa, hermano, antes de irse, se dejó ver, resucitado, de los que iban a ser testigos de ese evangelio. No a todos, dice. Quiere decir que el pueblo iba a recibir ese evangelio revelado a los que Él escogió por boca de los sucesores, no del Señor. Ahora, para que estos estuvieran en capacidad de dar ese evangelio a todo el mundo, los ungió. Entonces el evangelio que se está predicando por los que oyeron al Señor desde hace 2000 años es un evangelio dado por el Espíritu, porque el Señor solo comenzó a enseñarlo personalmente. Luego ungió 120 que se fueron multiplicando y que fueron llevando el evangelio hasta los días actuales. Pero note que ellos no fueron los originales. El original fue el Señor. El Señor lo dio
pero el Espíritu siguió revelando. Porque lo que el Señor siguió revelando ya no lo dio de boca propia. Había ascendido. Entonces desde allá envió al otro. Y el otro iba a tener la boca de los ungidos para hablar por boca de ellos hasta el final del tiempo, el evangelio que iba a ser complementado por Cristo mismo desde arriba, pero a través del Espíritu. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces ahora lo complementa el Espíritu. Allá lo inició Jesús, ahora lo complementa el Espíritu. Y recuerde una cosa, el único ungido en los días de Jesús era Él, y todos los demás estaban aprendiendo, todos los demás estaban bajo su tutela, y salían y obedecían lo que Él les decía, y no tenían el Espíritu en ellos. Entonces no eran los testigos ideales, eran los testigos porque estaban aprendiendo del Señor para aquellos días. Luego transfirió eso a los ungidos de la nueva familia, la iglesia. Ahora bien, la iglesia empezó con 120. Ahí estaban los apóstoles del Cordero, que pasaron a ser parte de la iglesia. Ahí estaban los que iban a recibir la encomienda sucesiva en cada generación, representados en los 120. Pero se fueron agregando en cada generación, hasta la última generación en la tierra. De tal manera que la iglesia la van a componer las sucesivas generaciones que van a tener la revelación del Espíritu hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Vamos a decir que primero entonces el Señor vino a salvar. Amén. Nace en Belén y viene a salvar. Viene a visitar el mundo perdido. Ahí está el mundo perdido. Él vino a los perdidos y los salva. Los salva con su sangre, los compra, pero no los saca del mundo, sino que los compra y ahí en el mundo los prepara para anunciar ese evangelio hasta el final. De tal manera que esta comisión, la gran comisión de la iglesia, se va a cerrar hasta que el Señor regrese a gobernar la tierra. Ahí cesará, porque entonces toma el control otra vez el Señor y ocupa todo el mundo para imponer el reino. Pero mientras llega ese momento, estamos viviendo tiempos de siembra, hermano. Y si usted va a trabajar, ahora es tiempo de siembra. Si usted va a hacer algo, es ahora que tiene que regar la semilla en todo terreno. Ahora, porque viene la época de la cosecha, hermano. Entonces ya no va a ser de siembra, entonces van a venir ángeles para establecer la cosecha. Son los ángeles, los cosechadores, según lo dice la Biblia. De tal manera que nosotros no vamos a ser los cosechadores, nosotros somos los sembradores. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Siento como que no estuviera llegando. ¿Cuántos dicen amén? Usted es sembrador ahora, juntamente con todos los que el Señor ha llamado a la siembra constante de su palabra, para que haya una copiosa caída de semilla en toda la tierra hasta que se llene los confines del mundo. De tal manera que por eso la iglesia no se puede ir de la tierra hasta que no cumpla esa misión, según Mateo 24:14. Tiene que pregonar el evangelio a todo el mundo. No puede irse antes, porque ¿quién va a promulgarlo entonces? ¿Quién se va a quedar llenando esa función que le dieron a la iglesia? No se la dieron a Israel. Ahora, Israel, en una época pasada, antes que la iglesia naciera, le ofrecieron que fuera eso, quisiera eso. Y ellos rechazaron el reino.
Entonces fueron sustituidos por una nueva familia. Y esa nueva familia es la iglesia de Cristo. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, hermano. Ahora, cuando la iglesia se disemine por el mundo, lo va a hacer primero predicando la salvación. Como que si saliera al atrio del tabernáculo y en el atrio llamara a todos a salvación. Vengan a Cristo, entren al atrio. Pero en el atrio pueden entrar o quedarse ahí, rechazar a Cristo o recibirlo. Ese es el evangelio de salvación. Para entrar luego, cuando vengan los acontecimientos de la cosecha, al terminar la siembra, va a venir un tiempo en que nosotros, hermanos, vamos a tener cerca la redención. Vamos a establecer entonces la diferencia entre la salvación y la redención. Ser salvo es que Cristo viene, te ofrece salvarte por el Espíritu en su sangre y tú lo recibes. Entonces el Espíritu tuyo es puesto junto con el del Señor en tu ser. Un espíritu, somos con Él, dice. Entonces ya somos de Él, ya entró Él. Pero al entrar Él, hermano, en nuestra vida, el Espíritu Santo quiere posesionar totalmente nuestro ser, porque entra con Él para que se haga la regeneración de la persona. Pero la redención es que tu cuerpo y el mío está en la tierra involucionando, se va desgastando, se va deteriorando, se va envejeciendo, mientras que la regeneración adentro va hacia arriba. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el Señor entonces no se ocupa de que el cuerpo también vaya para arriba, regenerándose? No, lo deja así. Al contrario, se va decayendo, porque va a llegar un momento en que el cuerpo va a ser cambiado. Amén. Mientras viene la redención, confórmate con tu cuerpo como está y aún como va siendo cada día. Porque al cuerpo no se le ofreció una evolución, sino un cambio instantáneo. Al final, como que el Cristo, nuestro Señor, se ocupa de nuestro espíritu y lo toma. El Espíritu Santo se ocupa de regenerar el alma, y el Padre cambia el cuerpo en un abrir y cerrar de ojos al resucitar. Y los tres mancomunados juntan el trabajo y tenemos la salvación, la regeneración y la redención. Un aplauso, hermano, para el Señor. Es un trabajo precioso. Ahora, ¿cuánto va a durar la siembra? La siembra hace 2000 años empezó. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Hasta que Cristo ya no envíe sembradores, sino cuando ya envíe segadores. Y usted sabe que los segadores, según las parábolas del Señor, van a ser los ángeles. Y van a venir y van a traer la hoz y van a segar, para que la cosecha grande que viene sea metida en los graneros del Señor. Ahí van a cortar trigo, pero solo cortan trigo para los graneros, porque la cizaña que no se va a convertir, la cizaña que está entresembrada con el trigo, se van a hacer manojos para quemarla. Ahí no va a haber una redención, pues, con la cizaña. No se está predicando a la cizaña, no se le está predicando a lo que no va a dar fruto, aunque están entresembrados con el trigo. Pero lo que va a cosechar, señores, y no se va a equivocar, es el trigo. El trigo. Vamos a suponer que aquí hay una sección de trigo corta, cosecha, ¿me entiende?
Pero la cizaña que está ahí, la hacen manojitos y la queman. Para quemarla, dice. Ahí por eso nosotros no vamos a intervenir, porque nosotros, dijo el Señor, quemaríamos trigo por cizaña y dejaríamos cizaña por trigo. Mejor que vengan los ángeles, dijo, y los ángeles no se van a equivocar y van a hacer el corte exacto a los graneros y otros para ser quemados. Amén, gloria sea su nombre. Pero el Señor nos puso el ejemplo de las siembras de los agricultores. Entonces, si va a haber una temporada de siembra y es ahora, estamos sembrando para que se ciegue, se haga cosecha. Ahora, si no va a haber fruto, no habría para qué cortar el trigo. Tal vez solo para limpiar el campo, pero no aprovecharíamos absolutamente nada. Porque el trigo no es para verse, las matas de las espigas, no es para ver el producto y recogerlo. Ahora, ¿cuál es el primer producto que recoge el agricultor? Las primicias. Y las recoge, y según la palabra de Dios, esas primicias son recogidas para Dios Padre. Son llevadas al trono del Padre, quitadas de la tierra. Pero la cosecha se está esperando que venga el momento del corte, de la siega, y esto es en el fin del mundo. Entonces usted note, hermano, que hasta el fin del mundo va a haber trigo en la tierra, iglesia cosechable, aquí en la tierra. Van a venir tiempos de tribulación, va a estar la iglesia aquí. Van a venir tiempos de gran tribulación, va a estar la iglesia ahí. Entonces, ¿quiénes se van a ser quitados de las tribulaciones que vienen? Las primicias. Ahora, ¿quiénes son las primicias? Son aquellos que se dieron por entero de a 100. Entonces no le dejaron nada a sus gustos personales, ni le dejaron nada al diablo y sus deseos, sino que todo se lo dieron al Señor, se lo sacrificaron. Amén. Por eso no es fatalismo, ni fanatismo, ni legalismo estar exigiendo en las congregaciones de hoy consagración. Hay gente que cree que exigir consagración es legalismo. ¿Por qué le exigen a uno? Si realmente a la iglesia vamos a aprender cómo consagrarnos, a la iglesia vamos a aprender cómo agradar a Dios, cómo andar con Él. Y depende de la entrega, de ese andar con Él, cómo nos vamos a ir de la tierra. De ese andar depende. Tengo que insistir en eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de dos personajes se dice que anduvieron con Dios: Enoc y Noé. Anduvieron con Dios, pero no dice que a los dos se los llevó Dios sin ver muerte. Entonces debe haber alguna manera de andar para Dios que amerita un llevar a lo Enoc. Debe haber alguna razón por qué a Enoc se lo llevan sin arca. ¿Cómo se iría Enoc? ¿Cómo se fue Elías, por ejemplo? Está más visible lo de Elías, porque de Enoc dice: y fue trasladado sin ver muerte. Enoc, a saber si se lo llevó un viento fuerte, a saber si vinieron ángeles a traerlo, a saber si una nube lo elevó, no sabemos. Pero fue trasladado sin ver muerte. Ahora note, parece que la familia de Enoc estaba con Dios, pero se llevaron solo al papá. La señora no sé si ya se había muerto, pero de todas maneras no se la llevaron. Al hijo, que fue el que propició la normalización de la comunión con Dios en el Padre, que fue Matusalén, tampoco se lo llevaron. Lo dejaron viviendo largo en la tierra, pero él murió en la tierra. Entonces, insisto, caminar con Dios a lo Enoc
o a lo Noé, determina un traslado. Pongámoslo más claro, si no se anda agradable con Dios, no determina un traslado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, Enoc caminó 300 años con Dios. Vente, no vas a morir, vente para acá, y se lo lleva. Es un tipo de irse de la tierra después de agradar a Dios. Ahora, ¿quién determinó eso? Dios. Dios determinó que Noé se fuera, que Enoc se fuera. ¿Quién determinó que otro que andaba con él se quedara haciendo un barco para meter gente en el barco y atravesar las tormentas e irse de este sistema a otro sistema, pero caminando en la tierra? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí va Elías y va Eliseo, dos santos, dos milagrosos profetas. ¿Quién determinó que uno de los dos que agradaban a Dios, los dos agradaban a Dios, uno de los dos se fuera sin ver muerte y el otro se quedara? ¿Usted cree que Eliseo no anheló irse? Si siguió a Elías, le dijo Elías, no, yo me voy, aunque sea que te cojo de los pies, pero yo me voy ahí para allá y para acá, y se iba. Y hasta que Elías le dijo, bueno, parece que determinaron que solo yo me voy. Mejor, pues entonces déjame algo, le dijo Eliseo. Sí, te voy a dejar el manto, si logras verme cuando me vaya, si estás atento, si estás pendiente. Pero estar atento y pendiente no lo hizo irse. Solo coger la doble porción y enfilar hacia el mundo, predicar el mensaje pasando por encima de las dos bestias por 3 años y medio. Entonces yo me quedé pensando, si es por santos que nos vamos en el arrebatamiento, ¿por qué no se fue Eliseo? Si era santo. Como que es Dios el que determina que santos se van a ir y otros santos se van a quedar. Estos para promulgar el evangelio hasta el fin y estos para ir en otra dimensión a otras regiones. Le damos un aplauso al Señor. Bueno, ahora cuando se aproxime la segunda venida de Cristo, que es en plena cosecha, no en siembra, entonces toda la familia de Dios va a enfilar hacia el tope de los siglos. Y entonces se va a enfrentar a la realidad de que unos celestes y otros terrestres nos vamos a reunir con el Señor al regresar. Todos. Seguramente vamos a estar en la misma área. Y el Señor viene y nos reúne a todos. Solo que unos vienen de regiones celestes, porque los vinieron a traer antes. Y otros vienen de regiones terrestres. Y nos vamos a reunir con todos los rangos diferentes. Porque en el nuevo mundo que van a hacer, van a haber eternos en la ciudad eterna y otros llenando el globo nuevo para ser gobernados. Aleluya, hermano. Y si la línea está tan clara como yo la veo acá, los gobernantes en ese nuevo mundo vamos a sernos los de la familia de Dios, unos reyes eternos, otros reyes de mil años y todos sacerdotes. Pero esto no deja todo claro, sino hasta que expliquemos lo siguiente. Primero, entonces, hay una época, la época de la siembra. La siembra lo empezó a hacer el Señor. La continuaron los que lo oyeron. Y la termina el Padre dando testimonio por el Espíritu, según Hebreos 2, para que entonces se espere la gran cosecha nada más. En la gran cosecha, ángeles cosechando, ministros ahí
despertando la gente como una gran cosecha que va a ser. Uno es el que siembra, otro el que ciega, dice. Nosotros sembramos, otros van a cegar después. De tal manera, mi hermano, que el mundo no va a ser gobernado por Cristo, sino hasta que este evangelio sea anunciado por su cuerpo místico, la iglesia, hasta el final. Eso que quede claro, hasta lo último de la tierra y hasta el final de los siglos. Ahora, note que hay una frase bíblica que dice que todas las cosas que se escribieron en la Biblia para nuestro crecimiento son para nosotros que estamos aquí, que nos han alcanzado los fines de los siglos. Quiere decir que después de nosotros ya no van a haber siglos de esta dimensión. Nosotros vamos a entrar en la dimensión eterna y ya van a haber cambios eternos y van a haber mutaciones de cuerpo y van a haber ecologías diferentes, porque este mundo va a ser destruido. Los haces de cizaña quemados juntamente con este mundo. Los líderes grandes de la tierra anticristianos eliminados, para que entonces venga el gobernador mesiánico y hace el reino en esta tierra para prepararnos para el cambio a la otra tierra del Padre. El Hijo va a venir como el buen pastor, hermano, desde la salida hace 2000 años. Va a venir con el rebaño, los que le dieron a él, que se los dio el Padre. Va a ir caminando con su rebaño, cuidándolos, que ninguno se pierda, hasta que venga el fin. Por eso dice que cuando vengan las señales tribulacionarias y cuando vengan las señales tremendas que van a haber en estos días finales, debemos erguir nuestra cabeza. No dice que ya estamos redimidos, porque vuestra redención se acerca. ¿Por qué no dice que ya llegó? Porque es la redención del cuerpo, hermano. Van a resucitar a los muertos y nos van a cambiar a nosotros si estamos vivos, para que todos mudados entremos en la nueva dimensión. ¡Aleluya! Usted espera, tiene esperanza pues, de que su cuerpo se lo sanen, de que su cuerpo se lo componga, que haya un milagro, que esto, y es lícito, porque el Señor dijo que eso lo podíamos tomar de acuerdo a la fe y de acuerdo al anticipo que Él hace en este siglo, pero no lo podemos exigir, hermano, porque el Señor se comprometió que de todas maneras, sea que te anticipe ahora regalos de salud, que te anticipe milagros ahora, de todas maneras vas a necesitar el cambio total de tu cuerpo. ¿Cómo vamos a ser en la eternidad? No así como somos. Fíjese que vamos a ser tan diferentes que hasta el nombre nos van a cambiar. Usted debe tener ya la piedrecita, solo que le van a poner ahí el nombre. Solo el que lo va a tener cuando se lo den, y de repente, ya va a saber cómo se va a llamar allá. Ya saber qué nombre me irán a poner a mí. Ojalá me pongan un nombre que me guste. A saber qué nombre le van a poner a usted, hermano. Aunque le guste su nombre de acá, se lo van a cambiar. Mejor dirá si no le gusta, ¿verdad? El nombre de acá. Se lo van a cambiar. Mire, le van a cambiar nombre, le van a cambiar mente, le van a cambiar cuerpo, le van a cambiar todo. El espíritu será nuevo. Todo nuevo. Aleluya. Todo nuevo. Pero estamos en tiempo de preparación, porque aún en el reino mesiánico, que no es el reino eterno, porque el reino eterno no lo hereda carne y sangre, el reino mesiánico va a tener seres de carne y sangre mortales. Entonces no es el final, esa no es la meta. Eso es nada más mostrarle al mundo que el gobierno perfecto es el teocrático del Mesías. Pero después de eso, el Mesías entrega todo al Padre y se inaugura el reino del Padre y el Hijo. El homenaje va a ser al Padre y al Hijo,
porque van a estar gobernando, porque ya está escrito, hermano, que Cristo no reinará el reino, pero no es el reino ya. ¿Por qué? Porque tiene que acabar con la muerte, tiene que acabar con el diablo ahí, tiene que acabar con la carne de la gente, separándola de la sangre, para entrar al reino en donde solo lo heredan los que no tienen carne y sangre juntos. Por eso el Señor, que es el rey de ese reino eterno con el Padre, vació su sangre y Él entra como rey de carne y huesos. Por eso Él, antes de ascender, ya resucitado, les dice a sus discípulos: miren, pálpenme, yo tengo huesos y tengo carne, pero no dijo sangre. Y les dijo: y ustedes ven, aunque me parece que ustedes me miran como fantasma, como espíritu, que atravieso las paredes, sin embargo ustedes creen que yo soy un espíritu así flotando. No, 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 vengan, pálpenme. Y los espíritus no tienen carne y huesos como ven que yo tengo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser transformados a la manera del Señor. Le debo decir que nosotros en el reino eterno vamos a ser carne y huesos. Y la sangre, dirá usted, se quedó. Porque carne con sangre no entra. Entonces dejan la sangre y nos pondrán otra cosa, ¿no? Como al Señor. ¿Qué tendría en sus venas el Señor cuando resucitó? Que no dijo que tenía sangre. Y usted sabe que había botado toda su sangre. Y no dice que se la volvieron a poner. Ahora, ¿cómo entró entonces? Entró con nueva dimensión, con carne diferente, porque esa carne, tenía carne, apalparon los discípulos, esa carne no tenía alimentación sanguínea. Entonces tiene que haber sido otra nutrición, otra forma. Inclusive, hermano, no tenía por qué comer. Entonces no era esa circulación que lleva los alimentos por la sangre. Él no tenía que comer, ya sé, me está diciendo usted, comió pescado, pero no por necesidad, no para nutrirse. Él dice que nosotros allá en ese reino, para explicarlo, ¿no?, en uno de los evangelios, no vamos a tener vientre. Entonces, ¿cómo vamos a comer? ¿Y cómo vamos a nutrirnos? ¿De otro modo? De otro modo. Qué bueno, ¿verdad? Ahí no hay necesidad de dietas. Ahora, claro, si nosotros vemos que el reino hoy, el que se llama reino de los cielos, es una red tirado sobre todo viviente, y el estar debajo de la red no es necesariamente estar salvo, porque usted ve la parábola de la red, todo el mar, tirando la red en el mar, toda clase de peces, pero esos no son los que van a entrar, esos son los que están debajo de la oferta del reino. Entonces, al hacer la oferta del reino, se quedan como en un reino misterioso en que parece que todos son buenos peces, pero a la hora de que termina la siembra, o sea la pesca, para sacar la red, que sería la cosecha, se examinan los peces, se saca la red a la playa. Quiere decir que la sacada a la playa ya es analizar los peces. La red tirada es sálvese quien pueda, métase en la red. Pero al llegar a la playa, ya tiempo de selección para cosecha, hay que ver si es trigo, cizaña, si es pez bueno o pez malo. Y entonces dice que los pescadores sacaron la red a la playa, y en la playa hicieron la selección. No se fue toda la red a la meta, sino que ahora dice pez para acá, pez para allá, pez para acá, pez para allá, unos para la vida y otros para la muerte, unos salvados y otros perdidos.
¿Por qué? Porque el reino es solo englobando todo, pero la colocación es la calidad del pez. Por eso examinaron los peces. Por eso no sé si fue más el pez que se fue para afuera que el pez que se quedó dentro para ser aprovechado. Pero no fueron todos los peces los que aprovecharon, hermano. Entonces tenemos que entender que si el Señor está predicando primero salvación, es que se aprovechen de la salvación mientras hay siembra. Cuando se va a hablar de la redención, se prepara la cosecha para aprovechar el fruto. Pero lo dijimos ya en esta semana pasada. 4 terrenos recibieron la semilla. 3/4 de terreno no va a haber cosecha porque no pegaron las semillas. Y 1/4 va a haber cosecha. Y aún del 4 terreno, que es buen terreno, van a haber 3 calidades de cosecha. O sea que ahí es donde nos podemos colocar en los rangos de a 30, de a 60, de a 100. Calificados de a 100, hermano. Pero solo del buen terreno. Entonces cuando está haciendo calificación de 60, de 100, de 30, no está haciendo discriminación de salvación, sino de colocación. Porque los de a 30 no se fueron al infierno. Lo que se perdió es lo que no pegó. Pero de la selección del buen terreno se fueron a un nivel, a otro nivel y a otro nivel. Entonces aquí está apuntado en la Biblia cómo el Señor promulga el evangelio de la salvación. Lo empezó a predicar, lo oyeron, delegados por él, la iglesia, los ministros. Se va a ir de la tierra y va a subir arrebatada la novia virgen pura consagrada. Eso sí se va. Un aplauso para toda la iglesia, toda la que sacó del mundo, la acumula en 7 iglesias. Usted sabe los nombres. Empieza por Éfeso y termina en la Odisea. 7. Esa es la totalidad de la iglesia. Y que conste que estoy hablando de la iglesia cuerpo de Cristo. No estoy hablando de todos los salvos. Porque en el Antiguo Testamento fueron salvos cantidad. Entre ellos Daniel, entre ellos Abraham, entre ellos David, que no formaron parte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo se empezó a hacer después de la cruz, cuando viene el Espíritu Santo y ocupa el cuerpo de Cristo para hacer la imagen de Cristo en ellos. Pero hermano, el cuerpo de Cristo que está siendo formado por las 7 iglesias, le pide el Señor a las 7 que llenen ciertos requisitos. ¿Para qué? Para ser la escogida. Entonces el Señor dice, en cada uno de los grupos, dice, al que venza, al que venza, al que venza, y se van a sentar conmigo, y van a estar en mi trono, y van a ir, y le vamos a poner el lino fino, y esto, y lo otro. Y los que no vencen, se quedan en la iglesia. Y aún de la iglesia van a haber echados a las tinieblas de afuera, con ciclos correctivos. 2/3 partes de los hombres morirán, dice, y la 1/3 parte la meteré en el horno. Es cosa seria, hermano. De tal manera que cada vez que nosotros los predicadores vela, dice Lucas en su evangelio, velad y orad. Y se lo está diciendo no al mundo, porque el mundo no vela ni ora. Es el pueblo de Dios el que debe velar y orar, y es al pueblo de Dios que le está diciendo vela y ora. ¿Para qué? Hermano, sería ilógico que el Señor le estuviera diciendo a su pueblo, mira pueblo mío, vela y ora para ser salvo. Porque entonces la salvación sería por velar y orar
y por ayunar y por hacer ciertas cosas, pero le está diciendo a su pueblo: salvo, vela y ora para que salvo escape de lo que viene al mundo. Entonces la pregunta lógica sería: entonces, ¿qué hago yo para escapar? Vela, actúa, entrégate y ora para ser digno o ser tenido por digno de escapar. Hermano, ese no es el escape de la salvación, porque ya está salvo. Es el escape de lo que viene, para que no entres en esos días aflictivos que vienen. Entonces hay dos maneras de salir de este barco, y que estamos bien apretados. O salimos del barco como Pedro, caminando con Cristo afuera del barco, o en el barco con tormentas. Y los dos, los del barco y el que salió del barco, eran discípulos del Señor, pero no en el mismo rango. ¿Cómo llegó al otro lado Pedro? Caminando con Cristo, aunque se echó sus traguitos de agua, pero ahí va caminando con Cristo, ya con cuidado. ¿Cómo llegó, hermano? Se volvió a meter al barco, ya después terminada la tormenta, y entraron al otro lado. Pero ¿cómo llegaron los otros? Agarrados del mástil, pálidos, verdes, con agua encima por el pelo y por las orejas, y allá van, y el Señor les apaciguó la tormenta al llegar al otro lado. Ellos llegaron en el barco, pero Pedro lo sacaron del barco. ¿Quieres tú salir del barco? Es el Señor que te va a decir: entrégate, bájate, ven. Y si tienes fe, vas a llegar a Él. Y si estás con fe, te va a conservar caminando tus pruebas. Pero tienes la oportunidad de decirle: Señor, sálvame, y te levanta. Amén. Aleluya. Levanta tu mano derecha al Señor. Ahora, ¿estás consciente que el evangelio de la salvación ya te llegó a tu vida? Ahora vela para que seas tenido por digno de escapar, salvo, salvado de lo que viene, y no salvo metido en los fuegos tribulacionarios, para que te corrijan ahí. No solamente en la gran tribulación, te pueden corregir con juicios correctivos que van a ser tribulaciones para tu vida, que tal vez no vas a ver la gran tribulación, porque antes vas a ser quitado de la tierra, pero vas a vivir en tormentas, que el Señor te puede exonerar si eres tenido por digno de escapar consagrándote. Con tu mano levantada, vamos a pedirte que le digas algo al Señor, y que el Señor haga por tu vida, y que el Señor escape tu vida de eso, y te teja, que haya tejido encima de ti de lino fino, que es el vestido de la novia, tejido con las obras que tú haces, como no lo es en la salvación, sino en la colocación, en los desposorios, en las fiestas del Espíritu. Dile algo al Señor, alábale al Señor con cantos. Cantamos: Señor, dile algo, hermano. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Escápanos en la dignidad de tu Hijo. Aleluya. 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 Recibe, hermano, fortaleza. Recibe
vitalidad en el nombre del Señor. Con tu Santo Espíritu, Señor. Que tu presencia no se apague. Reaviva tu fe esta noche.